Empecemos pues con esta segunda parte, dedicada al código y a las buenas prácticas. Primero de todo, queríamos hacer un repaso muy rápido a las diferentes formas de trabajar con código asíncrono que tenemos en JavaScript. La primera forma, que seguramente ya conoceréis, es con el estilo antiguo que se usaba con las promises, que todavía se puede seguir usando, que es usar los métodos den y catch, cada una para las ramas. Den para la rama en que todo ha ido bien, de success, y catch para la rama en que ha habido un error. Aquí, por ejemplo, os pongo un ejemplo en el cual, a partir de una llamada a la API, construimos un objeto en el cual describimos si la llamada ha ido bien, success, con el usuario en el campo data, o si ha habido un error, qué error ha habido. Y esta función devolverá pues una promise con este tipo de aquí. El return value no deja de ser un valor en el cual ha ido las cosas bien o ha habido algún tipo de error. El siguiente estilo, usar async y await. ¿Vale? Esto lo introdujo ECMAScript 2017 y la sintaxis es más parecida a la que tenemos cuando hacemos código síncrono. Ya no tenemos que hacer callbacks como hacemos aquí, ¿de acuerdo? Funciones, sino sencillamente definimos la función como async y usamos await cuando queremos esperar a algún valor. Y entonces en res ya tenemos directamente el valor. Este código de aquí es absolutamente el mismo que este de aquí. Si os fijáis, en vez de usar catch, hacemos el típico try catch. No hay ninguna construcción especial. El mismo try catch de JavaScript funciona para código asíncrono. ¿Qué pasa cuando tenemos que hacer varias requests? Bueno, pues podemos decidir que podemos hacer la request en paralelo. Para hacer la request en paralelo usamos el promise all. Si os fijáis aquí tenemos un map que construye a partir de las dos URLs las dos requests, esto devuelve un JSON dentro de una promise y por tanto este await lo que nos hará es ejecutar estas promises en paralelo, las dos, y continuar en la siguiente línea cuando tengamos los dos valores, tanto current user como dataset. Hasta que no estén los dos valores no va a llegar a esta línea de aquí. Naturalmente aquí tenéis que ir con cuidado. Aquí tenemos dos requests, perfecto, eso sabemos que no hay problemas, pero imaginaos que aquí tenemos en la URL 200 URLs para petición. Entonces esto sí que puede ser un problema. 200 peticiones a la vez a un servidor de DGIS lo más probable es que lo tumbemos. ¿Vale? Con lo cual hay que buscar otras alternativas. ¿Qué otras alternativas tenemos? Bueno, pues tenemos la opción de hacer código secuencial. Aquí os enseño un ejemplo que nos sirve para las dos cosas. Ver cómo hacer una petición secuencial y lo importante que es abstraer la función. Abstraemos una función que le llamamos promiseMap, que se parece mucho al map, os dais cuenta, aquí tiene una entrada de un array y qué hacemos con cada uno de los arrays. De tal forma que la implementación de la función queda oculta para el usuario. El usuario sabe que necesita varios datos, pero no qué datos, cómo se van a producir esas llamadas. Entonces, en este caso, si miramos la implementación, vemos que estamos haciendo un bucle for con una await y eso nos está diciendo que es secuencial. Podríamos en algún momento decir que queremos hacer otra implementación, que por ejemplo lo hagan todo en paralelo, y el usuario no va a tener que cambiar absolutamente nada en esta función de aquí. Por ejemplo, podríamos decidir que promiseMap, en vez de hacer lo que estamos haciendo aquí, hiciéramos un pool de promises. Un pool consiste en tener un máximo de promises ejecutándose a la vez. Hay muchas librerías para esto, aquí os pongo algunos ejemplos, y el ejemplo de aquí lo hemos hecho con esta de aquí, async promise pool. En este caso, tú le indicas cuántas promises quieres ejecutar a la vez y le añades cada una de las promises al pool y te esperas a que todo acabe.
Si moviéramos este código, lo que os decía, dentro de PromiseMap, el usuario estaría usando este pool de forma absolutamente transparente sin tener que cambiar, este código de aquí. Esto se quedaría exactamente igual. De acuerdo. En esta parte os voy a explicar un poco en qué consiste la programación funcional. La programación funcional, como ya dice el nombre, da mucha importancia a las funciones. Las funciones son elementos de primer orden, igual que son los valores, igual que tenemos números, tenemos cadenas, tenemos objetos, arrays, que son valores, pues las funciones también son valores en sí. Eso es un elemento importante, pero todavía es más importante la programación funcional esto que os he puesto aquí, que es, no tenemos que actualizar los objetos in place, o sea, tocar los objetos directamente. Lo que vamos a hacer siempre es crear nuevos objetos a partir de objetos viejos. Aquí os dejo un ejemplo con arrays. Si tenemos una lista de números, por ejemplo, esto lo vamos a hacer en la consola. Aquí. Si tenemos una lista de números, una cosa que habíamos hecho típicamente no es añadirle arrays. Tenemos el 4, vamos a hacerle un pop y quitarle un valor, con lo cual numbers ahora tiene 3, hacemos un pop otra vez y tiene 2. ¿Vale? ¿Cuál es el problema de esto? El problema es que tenemos una serie de valores en nuestro código, este de aquí dejamos, por ejemplo, que numbers tiene 3 nombres, que deja de ser cierto más adelante. Entonces, yo estoy en un código, imagínate, 20 líneas más adelante, en el cual yo me espero que numbers tenga 1, 2, 3, como lo he definido arriba. ¿Qué ha pasado? Que si en medio he estado tocando cosas y añadiendo o sacando valores, por ejemplo, yo ya he perdido el control de esa variable. ¿De acuerdo? Por eso, en programación funcional, uno de los principios básicos es no vamos a tocar numbers siempre en este caso va a valer 1, 2, 3, vamos a crear otro array. En este caso le llamamos more numbers. More numbers puede ser lo que ya tuviéramos de numbers y añadirle un número 4. Si os fijáis, numbers se ha quedado con el valor que tenía, ¿vale? En este caso era 1, 2, no 1, 2, 3, porque le hemos hecho un pop aquí, ¿vale? Pero ha quedado con 1, 2. Y cuando yo le he añadido el 4, esto se ha quedado solo en more numbers. Ahí lo tenemos. Son dos variables completamente independientes. Con lo cual, cuando yo en mi código vea numbers, más adelante en el código, yo estoy seguro que será un array con estos 3 valores. No tendré que mirar en medio de todas mis funciones, o peor, si es una variable global, en todo el código de toda la aplicación, a ver quién ha tocado esa variable y qué ha hecho con ella. ¿De acuerdo? Las variables son inamovibles. Lo mismo que hemos hecho con con arrays, lo podemos hacer con objetos. Aquí tenemos una posición con campos X y Z. Si lo actualizamos en el propio objeto, pues pos ya no es esto que estamos viendo aquí, sino que Z vale 5. ¿Qué hacemos? Lo mismo. Definimos una nueva posición, dejamos lo que había anteriormente en el objeto y ponemos aquí todo lo que queremos de nuevo. Z igual a 5. Exactamente igual que hemos hecho con el array. Con las variables pasa una cosa muy parecida. No es que estemos actualizando in place en una variable, ¿de acuerdo? Pero lo que no tenemos que hacer tampoco es reusar las mismas variables. Fijaos, aquí length, primero tengo un valor como una string, lo paso por el parseInt, que me va a volver un integer, y aquí voy a tener el valor 12, ¿de acuerdo? Pero como número. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Ha pasado aquí que aquí teníamos una definición que aquí acabamos de cambiar. Con lo cual, es mucho mejor tener variables diferentes con nombres diferentes. Yo aquí tengo una longitud que le puedo añadir el sufijo string, diciendo, bueno, es una longitud, pero ojo que es un string. Si yo lo parseo, voy a tener una longitud que es de tipo número. Cada uno en su variable. Y si os fijáis, ya no uso let ni var, también lo puedo haber hecho con var, sino que lo hago directamente con const.
siempre este valor es constante. Siempre vale 12 y este valor es constante. Siempre vale 12 en número, en este caso. Todo esto que acabamos de decir aplica muy bien con React. ¿Por qué? Porque React responde, ya lo dice la palabra, responde a cambios, reacciona a los cambios de valores. Si usamos este tipo de actualizaciones de aquí, React no se da cuenta que una variable en concreto se ha modificado y por tanto no va a re-renderizar los componentes. Esto es importante porque tenemos que entender muy bien cuándo React renderiza un componente. Lo hace en dos casos, cuando ha habido cambio de props o cambio en el estado. Por tanto, tanto en un caso de estar trabajando con props o en el estado, tenemos que asegurarnos que las variables no las actualizamos in place, como hemos visto antes, ni tienen continuamente valores diferentes, de forma que vaya renderizando un componente cuando en realidad las props era la misma. Esto lo veremos luego con ejemplo. En JavaScript, los únicos valores que son inmutables y que podemos reusar como queramos son estos de aquí. Cuando tengamos valor de tipo array, objetos o funciones, tendremos que crear algún tipo de memorización para que React no vea que ha habido un cambio. Nuevamente, esto ahora es muy teórico, lo veremos luego con ejemplos. Fijaos, aquí teníamos, por ejemplo, un div con un style. Como veis aquí, tenemos un objeto. Podríais decirme, oye, pero este objeto siempre es el mismo, es width 50, este prop es inmutable, por tanto, esto ya está bien. ¿Cuál es el problema? Lo que acabamos de ver en la transparencia anterior. Los objetos son tipos estructurales y, por tanto, no son inmutables. Cada vez que se ejecute este componente, React va a construir un nuevo objeto con este aspecto. Y, por tanto, la propiedad que le va a llegar a style va a ser diferente. Y por tanto el componente, en este caso el div, va a ver un prop diferente y va a repintar siempre este componente, cuando en realidad no ha habido ninguna razón para que repinte, porque el style realmente no lo queríamos cambiar. ¿Cómo lo hacemos en el caso de styles? Pues como ya hemos visto en sesiones anteriores y en el código, podemos usar style components. Fijaos, sacamos los estilos a un componente y ponemos los estilos aquí. Este componente ahora sí tiene siempre el width de forma inmutable, por tanto no se renderizará cuando no sea absolutamente necesario. UseMemo. Este es un hook muy útil. Un ejemplo aquí que os he puesto muy simplificado. Imaginemos que tenemos un componente al cual le llegan unos datos, pero antes de pintarlo tenemos que procesarlos. A partir del data sacamos unos items que luego lo mandamos al list. Si esto lo dejamos así, cada vez que se repinte este componente va a llegar un data, se va a ejecutar esta función, vamos a tener un nuevo items y vamos a repintar siempre esta lista de aquí. ¿Cómo lo evitamos? Usando el hook useMemo. Le decimos la función, fijaos que lo pasamos con la función, cuando tengas cambios, estas son las dependencias del valor de data, ejecuta esto. Por tanto, cada vez que data cambie, va a ejecutar getItems y lo va a dejar en items. Si data se ha ejecutado ya una vez y vuelve a ejecutarse el componente, esta dependencia verá que es el mismo data que ya teníamos y por tanto no ejecutará esto. Y esta función devolverá exactamente el mismo items que ha devuelto la otra ejecución del componente. Con lo cual el componente React list, en este caso, verá el mismo items y por tanto no se renderizará. Por tanto, dos ventajas hemos tenido aquí. Nos hemos evitado ejecutar esta función, que podía ser costosa o no, imaginemos que era muy costosa, no la volvemos a ejecutar, y este componente ya no tenemos que volver a renderizar. Con lo cual la eficiencia de este componente ha aumentado mucho. Una cosa muy parecida que para variables que hemos hecho aquí con useMemo, para useCallback. Como sabéis, en React es muy típico tener una prop que en vez de enviarle un valor, le enviamos una función.
Aquí tenemos una lista y le decimos, cada vez que hay un cambio en esta lista, ejecútame esta función. ¿De acuerdo? Esta función de aquí. Si esto no hacemos nada, SaveItem se va a crear cada vez que rendericemos. Por tanto, aquí le va a llegar un prop nuevo cada vez que rendericemos. ¿Cómo lo arreglamos? Poniéndole un wrapper con useCallback. Fijaos, es exactamente lo mismo, la misma función, solo que añadimos la lista de dependencias que usa. Aquí, por ejemplo, vamos a usar item dentro, pues esto es un parámetro de la función, no hace falta que esté aquí, pero imaginaos que usamos config, que es una variable exterior. Entonces hay que decirle aquí que si config cambia, vuelva a definir esta función. Si no cambia, cada vez SaveItem va a tener el valor que tenía en la anterior y list no va a haber ningún cambio en la prop, con lo cual no va a renderizar. Todo esto que acabamos de explicar solo se aplica si definimos los componentes como memorizables. Otra forma de decirle como pure components. ¿Vale? Este es el concepto que usa React. Un pure components es el componente que depende de sus props y de su estado y que no hay ningún cambio in place. Con lo cual, si en estas props de aquí, data y config, me vuelven a un componente padre, vuelve a renderizar mi componente y me manda exactamente el mismo data y el mismo config, gracias a que yo tengo React Memo, mi componente no se va a volver a ejecutar en absoluto. Todo esto no hará nada. Devolverá directamente la salida última que tenía para este componente. En ese sentido se refiere al memo, ¿vale? Es una memorización. Y esto es muy sencillo, aquí os lo explico. Sencillamente él mira cada uno de los props y mira si había un cambio. Si está exactamente igual, pues la memorización aplica y no se renderiza. ¿De acuerdo? Aquí tenemos una aplicación que os dejo, un módulo, que nos sirve para poder analizar las re-renderizaciones que hacen los componentes. ¿De acuerdo? Os dejo simplemente en la página para que lo estudiéis. Esto nos permite detectar los componentes que están cargando más la página. Por ejemplo, podemos usarlo, configurarlo de tal forma que nos dé información de todos los componentes de la aplicación o que nos dé información solo de algunos componentes. En este caso, tenemos aquí un componente que queremos analizar, le ponemos esta función así, propiedad a true, y automáticamente en la consola empezará a aparecer información de por qué se ha renderizado. ¿Vale? Solo os lo planteo para que sepáis que sepáis que se puede usar. Y esto es todo lo que os quería explicar en esta sesión. Muchas gracias, hasta la próxima.